Una de las alegrías más profundas que puede vivir un creyente es ver que otra persona ha decidido seguir a Jesús. Es muy difícil de explicar el gozo que sientes cuando ves que esa persona está tomando decisiones sabias, que está con hambre de escuchar a Dios, cuando ves que empiezan a asomar esos frutos del Espíritu, ¿no? Asoma la paciencia, asoma el amor, asoma el dominio propio. Si además esa persona es una persona a la que amas, este gozo se multiplica por 1000. Hay un pasaje en 3 de Juan que dice que no hay mayor alegría que esta, ver que tus hijos caminan en la verdad. La alegría de ver que tus amigos, tus padres, tus hermanos están siguiendo en el camino. Esa alegría es tan grande que eclipsa todos los momentos de dolor que has podido vivir antes. Y de repente empiezas a sentir una seguridad de que Dios en todo momento estaba trabajando y en todo momento Dios estaba en el control. Por lo tanto, una de las tristezas más profundas en la vida de un discípulo es cuando esa persona se frustra en el camino, se siente cansado, quizá ha llegado a una situación difícil, una transición, una crisis, deja de avanzar y tu hijo, tu amigo, tu hermano, tu padre ya no está dando pasos en el camino. Y la seguridad que antes tenías de que Dios estaba al control, ahora da paso a la incertidumbre, a la duda y a una idea muy peligrosa. Y es que quizá Dios ya no puede o ya no quiere seguir trabajando con él. Ya no quiere seguir trabajando con tu hijo, ya no quiere seguir trabajando con tu esposo. Esa incertidumbre no solamente la sentimos hacia los demás, también la sentimos hacia nosotros mismos. Nos toca lidiar con la duda de si realmente estoy avanzando en el camino y si Dios me ha dado por perdido y si ya he llegado a mi límite. En teoría, sabemos que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Es decir, ya no somos lo que éramos. Pero en el día a día siguen habiendo partes de nuestro carácter de las que estamos hartos. Siguen habiendo problemas en nuestra familia o con nosotros mismos que deberían estar superados. Seguimos sintiendo emociones que acaban siendo un obstáculo para seguir creciendo y avanzando en el camino de Jesús. Y nos encontramos viviendo una y otra vez el mismo día. Y el problema no se queda solamente en lo que tú sientes cuando llega ese momento de frustración, sino en que nuestra manera de reaccionar en esas etapas no es nada saludable. Somos muy tóxicos cuando llegan esos momentos. Algunos reaccionan con ansiedad, otros viven con culpa por estar estancados, otros con vergüenza, deprimidos porque no avanzan en el camino. Algunos se dan por perdidos a sí mismos o están enfadados porque Dios ya no quiere hacer la obra que estaba haciendo en ellos. O simplemente se rinden. ¿Qué pasa con lo que Dios estaba haciendo en mí? ¿Y qué pasa con lo que Dios estaba haciendo en mi esposa y en mi esposo? ¿Dónde ha quedado la obra que Dios estaba haciendo en mis hijos? ¿Dónde ha quedado la obra que Dios estaba haciendo en este área de mi vida? Hay un versículo que juega un papel determinante cuando dudamos de la obra de Dios en nosotros y en los demás. Quiero leeroslo. Filipenses 1, versículo 6. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Estas palabras forman parte de la carta a los Filipenses. Es una carta que Pablo escribió a un grupo de creyentes que vivían en una ciudad que se llamaba Filipos. Filipos era una colonia de Roma y era leal al emperador romano. Eso quiere decir que Filipos, en teoría, a nivel político y a nivel social, debía rendir cortesía y adoración y entrega al César. Es más, el lema era César es el Señor. Y esto complicaba mucho la vida a los cristianos en aquel momento, porque la frase que decían los cristianos era Jesús es el Señor. Así que se encontraban perseguidos, se encontraban rechazados, no solamente por las autoridades, que es lo que solemos pensar, ¿no? Les perseguían los policías, les perseguían los centuriones, los políticos, no. Era una persecución social, era un rechazo de sus propios vecinos.
Pablo además está escribiendo esta carta desde prisión, lo cual le da muchísimo peso a estas palabras. No está escribiendo desde un balneario ni un hotel de 5 estrellas. Él mismo está sufriendo, sabe de qué va el asunto y sabe la incertidumbre que puede enfrentar un creyente en momentos así. Y es ahí, cuando todas las cosas parecen inciertas, que Pablo quiere asegurarles algo. En medio de todo ese fango, Pablo les quiere decir algo. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. En medio de todo ese problema. Y estas palabras de Pablo tienen su cara y su cruz. Por un lado, te animan, ¿no? Te dan esperanza. Él está convencido de que el Señor está trabajando. Pero por otro lado, nos incomoda. Porque Pablo no está prometiendo un cambio de situación. Está ofreciendo una convicción. Esto es lo que él tiene seguro. Esta idea nos recuerda que el Evangelio no es una vía de escape de la realidad, no nos libra de los tiempos inciertos. Más bien nos da convicciones para seguir creyendo y seguir creciendo incluso en las épocas de incertidumbre. Es una convicción mucho más real que la inseguridad y las dudas que tienes acerca de la obra de Dios en ti y en los demás. Me encantaría que esta mañana pudiésemos prestar atención a este versículo, a esta declaración tan potente de Pablo, y que juntos podamos desenvolver este texto y resaltar 3 cosas de las que Pablo está convencido. Ahora, a la vez que vamos a hacer eso, os vais a dar cuenta de que esas convicciones de Pablo van a desafiar a vuestras propias convicciones. Hay un momento en el que se va a tener que decidir, ¿voy a seguir viviendo bajo mis convicciones o bajo las convicciones que Pablo propone en este pasaje? La primera convicción es que Dios termina lo que empieza. Nuestra seguridad no está puesta en resolver esa etapa de duda y de estancamiento por nuestros medios. No tiene que ver con la habilidad que tenemos en nosotros mismos. Estamos llamados como discípulos a poner nuestra confianza en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Y esta confianza, esta convicción choca directamente con la manera que tratamos de trabajar en nuestras épocas de estancamiento. Nosotros no tenemos la convicción de Pablo, tenemos el discurso de Juan Palomo. ¿Sabéis cuál es ese? Yo me lo guiso, yo me lo como. Y aunque Juan Palomo puede tener su lugar en algunos momentos y en algunas épocas de la vida, el camino con Jesús no funciona así. Él empieza y Él termina. El principal obstáculo para que Dios termine su obra en mí, adivina, soy yo mismo. Porque no dejo que Él acabe. Cuando Dios empieza a trabajar en ti, en un área de tu vida, no necesariamente recién convertido, en alguna época, Dios empieza a hacer cosas en ti y tú empiezas a notar eso. Hay un nivel de motivación bastante alto cuando eso está presente. Pero hay un punto en el que quizá nos sabe a poco lo que Dios está haciendo y decidimos intervenir nosotros. Queremos poner nuestro granito de arena, no sé, por miedo o para sentirnos satisfechos o merecedores. Y normalmente ese granito de arena tiene mucho que ver con poner o imponer reglas, comportamiento. Y lo mismo hacemos con los demás. Muchas veces el principal obstáculo para que Dios termine su obra en el prójimo también soy yo. Imponiéndole cosas que Dios no le ha pedido que haga o no se lo está pidiendo de esa manera. Estableciendo normas y comportamiento y cierta ética sin ningún tipo de perdón, tajante, sin misericordia, sin espacio, sin margen para el cambio. La iglesia de los Gálatas, otra carta que escribe Pablo a otra iglesia, luchaba con esta inclinación también. Gálatas 3, versículo 3 dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Es otra manera de decir, habiendo empezado Jesús su obra, ¿ahora queréis terminarla vosotros? Puede que ese intento de transformarte a ti mismo te parezca un acto de responsabilidad o incluso te parezca un acto de santidad. Pero para Pablo es un acto
de necedad. Tan necios sois. Porque es de tontos. Porque no hay manera en la que tú y yo podamos terminar la obra que Dios ha empezado. Ni en ti, ni en los demás. Eso no es gracia. La gracia es un atributo de Dios útil para el recién convertido y útil para aquel que lleva 50 años siguiendo a Jesús. No es la historia antigua de lo que Jesús hizo. La gracia es la historia eterna de lo que Dios sigue haciendo hoy y de lo que va a hacer mañana. Hay otro pasaje en Gálatas que dice: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes al que los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Y esto es muy importante, nos ayuda mucho a afinar nuestro criterio, porque puede que el mayor enemigo del camino de Jesús no sea el camino opuesto al de Jesús, sino el que se parece al camino de Jesús, pero no es. El evangelio tergiversado. Tiene los mismos rituales, las mismas tradiciones, las mismas metas, la misma ética, pero en el fondo es distinto. Porque este otro evangelio no tiene a Jesús como Salvador. El Salvador de ese evangelio eres tú mismo y tus normas. Porque Jesús, por lo que sea, nos resulta insuficiente. Y este es el otro evangelio que le imponemos a los demás y a nosotros cuando ignoramos la convicción de que Dios termina lo que empieza. Supongo que ya lo sabéis todos, pero, por si acaso, seguir a Jesús implica renuncia. Muchas. Y una de las renuncias más profundas para un discípulo es renunciar a la responsabilidad de cambiarte a ti mismo. Renunciar a la presión de cambiar a los demás. Renunciar a esa carga que te hace creer que tú tienes el control y empezar a confiar en la obra de Dios, incluso cuando parece que Dios no está haciendo nada, incluso cuando parece que todo está en silencio, o cuando estás sufriendo las consecuencias de la desobediencia, o en los momentos en los que parece que la vida te revuelca por el barro y no hay manera de levantar cabeza. O en los momentos en los que te sientes lejos de Dios. Esta convicción funciona como un ancla. Dios termina lo que empieza. La segunda convicción es que su obra es buena. ¿A qué se refiere con buena obra? Pablo está escribiendo aquí desde prisión y aún así es consciente de la bondad de Dios. Por lo tanto, la buena obra no puede ser las circunstancias en las que está Pablo. Pasa algo muy parecido con la iglesia de Filipenses. Están siendo perseguidos, así que la buena obra no es un cambio político que les beneficie. La buena obra de Dios es el proceso por el cual Dios forma en nosotros a su Hijo Jesús, a pesar de las circunstancias. Sin embargo, nuestra cultura tiene otra convicción, y es que la buena obra es exterior. La buena obra es lo que ocurre por fuera. Es paradójico, pero vivimos en una época muy rara. Por un lado, vivimos en la época probablemente más consciente de los sentimientos del ser humano, del mundo interior y de la salud mental. Sin duda, vivimos en la época más consciente de esto. Y por otro lado, vivimos en la era más preocupada por lo superficial, por lo estético y por lo externo. Y es muy difícil que no seamos hijos de nuestro tiempo. Y estas cosas acaban afectando a nuestra espiritualidad. Y nuestra espiritualidad acaba siendo como la manera de vivir de nuestra cultura. Y preferimos aparentar antes que ser. Es un mal no solo nuestro, es un mal de nuestra especie. Caín aparentó estar bien con Dios cuando entregó su ofrenda, pero por dentro ardía en contra de su hermano. Jacob aparentó ser su hermano Esaú. El pueblo de Dios adoraba al Señor con sus labios, pero su corazón estaba lejos. Los fariseos fingían que conocían a Dios. Judas aparentó ser discípulo de Jesús.
Y eso sigue pasando a lo largo de la historia con los políticos, con los artistas, con los deportistas y con los cristianos. Básicamente porque aparentar es mucho más fácil que ser. Puedes construir tu propio yo con muy poco esfuerzo, al menos al principio. Puedes parecer una buena obra, pero no serlo en absoluto. Os cuento algo. Durante varios años fui segundo entrenador de un club de fútbol que está aquí al lado, que se llama el Torrefiel, y entrenábamos niños. Uno de los recuerdos más bonitos que tengo de los partidos y de ese tiempo en el equipo eran los viajes que hacíamos a jugar a torneos en otras partes de la ciudad. Entonces, pues jugábamos contra el Valencia, jugábamos contra el Levante, jugábamos contra el Villarreal, y tú cuando ibas a esos partidos te sentías importante, ¿no? Yo me creía Rafa Benítez en eso, bueno, Boro, que era el segundo, más bien. Yo me venía arriba y yo pensaba que era el mejor en ese momento. Pero no era el único que se motivaba. Los niños se motivaban una barbaridad, exagerado. Y una de las cosas más tristes y más graciosas era que cuando llegábamos al sitio del partido, al torneo, los niños venían en el autobús y bajaban del autobús a cámara lenta, con los cascos puestos, con la bolsa de aseo debajo del brazo y mirando hacia el suelo, como no queriendo hablar con los paparazzis, ¿sabes? Es como, no me molestéis, estoy concentrado en lo mío. Eran malísimos. Perdíamos todos los partidos. Era horrible, pero parecían buenísimos. Qué seriedad, qué profesionales eran. O sea, aparentar es tan fácil. Es tan fácil. El hábito no te hará monje. Tener un llavero de Bugatti no te va a hacer rico. Hacer así con las manitas no va a hacer que seas italiano. El bicho palo parece un palo, pero es un bicho. Pero es tan fácil aparentar. Puede que tú sientas la tentación de presionarte a ti mismo y de presionar a los demás para terminar esa buena obra. Puede que quieras presionar o incluso manipular para que se haga la buena obra de Dios. Pero la buena obra solamente la puede hacer Él. La obra profunda, en el interior, el cambio del corazón, solo lo puede hacer Él. Cuando le pedimos a Dios que nos cambie por fuera, pero no por dentro, cuando le pedimos que transforme nuestras acciones, pero no nuestro corazón, en cierto modo, es como si le estuviésemos pidiendo que nos hiciese hipócritas. Solo nos importa lo de fuera. Y Dios no está en ese negocio. Dios cambia vidas completas, integrales, de dentro hacia afuera. Él quiere hacer en ti una buena obra en mayúsculas, completa. La tercera convicción de este pasaje es que Dios trabaja poco a poco. Dice el texto que irá perfeccionando. La visión de la parroquia es que en un mundo que cada vez va más deprisa, nosotros queremos aprender a vivir al ritmo de Jesús. Y eso incluye la paciencia de Dios trabajando en nuestra vida. Y es una virtud que no es nada fácil de encontrar hoy en día. Supongo que habéis escuchado la expresión esta de somos la generación del microondas. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? ¿No? Que tenemos mucha prisa por comer y calentamos la comida rápido. Pues sabéis que yo creo que ni eso ya. Yo creo que somos la generación que se come la comida fría, porque no aguanta ni un minuto en el microondas. Cada vez es más difícil encontrar esa virtud dentro de nosotros. Y en la era de las apariencias, nos gustaría ser perfectos ya. Quiero leer un pasaje en Romanos que dice, Romanos 5, versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba
y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fijaos en el valor que produce la paciencia en este texto. Dice que la paciencia produce prueba. Normalmente vemos la espera como un defecto, como un error del sistema, incluso como un castigo divino. Pero la espera no es lo que nos separa de la obra que Dios quiere hacer en el futuro. Es que esa espera es parte fundamental de la obra que Dios ya está haciendo en el presente. La propia espera nos está brindando algo que tiene incluso más valor que lo que estamos esperando al final. Se produce algo en nosotros que tiene un valor incalculable y nosotros deseando que pase el tiempo de espera. Esta convicción de Pablo es vital porque si no dejamos que el Espíritu Santo nos convenza de que Dios trabaja poco a poco, las otras dos convicciones, las que hemos mencionado antes, van a estar siempre en juego. Porque la impaciencia hará que en vez de dejar que Dios termine lo que empieza, nosotros nos metamos a terminar esa obra en nosotros. La impaciencia hará que nosotros no dejemos que Dios haga la buena obra profunda en el interior y aceleraremos el proceso, o eso creeremos, con pura fachada. Por fuera parecemos una casa, pero en realidad somos atrezzo en un plato de televisión. Detrás de esa fachada no hay nada. Dios quiere trabajar poco a poco en nosotros. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Qué seguridad? ¿Con qué convicción escribe esto Pablo? 3 convicciones de Pablo que sirven como ancla para las épocas en las que parece que Dios no está haciendo nada ni en ti ni en las personas que amas. 3 convicciones para que sepas que Dios no se ha cansado de ti, que Dios no ha tirado la toalla ni contigo ni con tu familia. Dios no se ha cansado y dice, bueno, ahora voy a buscar a otra persona. No, Dios sigue trabajando en ti. Su gracia sigue sobre ti, no porque tú lo merezcas, no porque tengas habilidades para cambiarte a ti mismo, ni mucho menos, sino por su fidelidad, no por tu fidelidad. Y por el otro lado, tu incapacidad, tu circunstancia, tu pecado, el momento por el que estás pasando no es suficiente para convencer a Dios de lo contrario. Dios quiere seguir trabajando. Tu presente quizá es incierto, pero tu futuro está asegurado. Dios trabaja en ti. Dios termina lo que empieza. Dios está haciendo una buena obra. Dios trabaja poco a poco en ti, en tu familia y no nos olvidemos de esto. En la iglesia. Dios está haciendo su obra entre nosotros para que la parroquia deje de hacer su propia obra. Para que nos olvidemos de sueños estúpidos. Para que dejemos a un lado delirios de grandeza. Para que pongamos los pies en la tierra y nos unamos a lo que Dios quiere hacer en la ciudad. Para que dejemos de vivir con prisa, para que podamos ser lo que somos en Cristo sin hipocresía ni apariencia, para que seamos una iglesia de gracia y de verdad y que comparte la paciencia infinita que Dios ha derramado ya en nosotros. Sé que a algunos a lo mejor os parece imposible, dadas las circunstancias, que Dios termine la obra que empezó en vosotros. O que Dios termine esa obra en alguien a quien amáis. O que Dios termine su obra en la iglesia en Valencia. Hay tanta decepción a veces. Entonces la esperanza se va minando y pierdes la esperanza. La pierdes. Dios ya no quiere trabajar. Estoy demasiado roto, demasiado agotado. Hay algo en este pasaje que me anima muchísimo. Estas 3 convicciones no solamente nos ayudan a entender lo bueno que Dios es, que no se da por vencido,
sino lo poderoso que Dios es para hacer su obra en ti. Este pasaje nos recuerda al Dios creador del Génesis. Aclaro, no quiero decir que esta fuese la intención de Pablo, pero es inevitable fijarnos en algunas palabras de este pasaje y acordarnos del Dios creador. Pablo dice, el que comenzó, y en Génesis 1 leemos, en el principio, algunas versiones dicen, en el comienzo, hay otra que dice, cuando Dios comenzó. Pablo dice, la buena obra, y el autor de Génesis escribe que Dios, cuando terminaba su obra, decía que lo que había hecho era bueno. Pablo dice, irá perfeccionando, otras versiones dicen, llevará a feliz término, y Génesis 2, versículo 1 dice, así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El mismo Dios que hizo los cielos y la tierra se ha propuesto firmemente terminar su obra en ti. No solo quiere, puede hacerlo. El mismo que está construyendo un reino que no tiene fin, está aquí pacientemente para moldearnos. Somos barro, como dice Jeremías, en manos del alfarero, y la buena obra que empezó la va a perfeccionar. Podrás discutir lo que quieras, podrás enfadarte lo que quieras, pero esto no va a dejar de ser verdad. Ahora, el hecho de que Dios trabaje en ti no quiere decir que tú no puedas hacer nada. Me explico. Tú y yo no podemos hacer nada para terminar la obra que Dios empezó. Pero sí podemos hacer cosas para dejar que esta convicción cale cada día más en nuestra vida. Sí podemos dejar espacios, sí podemos tener prácticas que hagan que esta verdad, gota a gota, poco a poco, vaya formando parte de nuestras convicciones más profundas. Yo os propongo 3 cosas, rápidamente. La primera, reconoce que todo lo que eres y haces es por Él. Cuando tengas la tentación de ponerte una medallita, la tentación de decir, esto lo he hecho yo, reconoce en oración y reconoce delante de los demás que eso que ha pasado en tu vida o eso que has logrado no ha sido gracias a ti, ha sido gracias a la obra de Dios en ti. Otra cosa que puedes hacer es dar gracias a Dios por el momento que estás viviendo. Porque el momento que estás viviendo forma parte de la buena obra que Dios quiere hacer en ti. No es algo que va a ocurrir en el futuro, es algo que está pasando ya. Dios está trabajando algo en ti. Y la última, ¿qué quiere hacer Dios hoy? ¿Cuál es la obra que el Señor quiere hacer en ti hoy? Esa pequeña parte de la obra que Dios quiere trabajar. Alguna vez lo he dicho ya, pero me gustaría repetirlo. Los cristianos estamos obsesionados con pasar de la A a la Z. Queremos parecernos a Jesús lo antes posible. Y el discipulado, el discípulo de Jesús, no es aquel que pasa de la A a la Z, es aquel que entiende que tiene que pasar de la A a la B y de la B a la C. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en ti hoy? Y dejemos que Él termine la obra.